RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos a Conuco de Prometeo, este magazine semanal para hablar del ambiente y de las cosas que atañen a él. Y como nosotros somos animales en peligro, estamos hablando también de nuestro ambiente humano, nuestro ecosistema humano, que incluye todo lo que el cerebro humano ha generado para poder vivir en un mejor medio ambiente más adaptado al humano. Y eso incluye desde las ideas hasta las construcciones, hasta los parques, hasta las divisiones políticas. Todo eso va dentro de lo que es el ecosistema humano. Y entonces entramos en el ecosistema republicano. El ecosistema republicano, que es donde las personas en este lado del mundo, en este continente, suelen desarrollar esa vida en común, esa vida en comunidad que nos permite sobrevivir como especie de la mejor manera posible. Y bienvenidos a otra jornada para darle al ambiente y al ecosistema republicano el lugar que se merece. Y como dijo Carlos, recordando que aquí todos somos animales en peligro. Sí. ¿Tú sabes que cuánto tiempo tienes tú ya en el Conuco, Gabo? Como 6 meses más o menos. Creo que un poquito más. Yo también creo. Pero el Conuco como tal tiene más de 5 años en los que yo siempre he estado aquí, pues. Y cuando nosotros ideamos el Conuco originalmente era, bueno, nuestra idea básica era: vamos a hacer un programa que hable del tema ambiental, aprovechando el hecho de que yo soy biólogo y que estaba haciendo un doctorado en ecología en ese momento, y digamos podía darle como una profundidad técnica que la mayoría de los programas de ambiente no le podían dar al tema en aquel momento. Entonces, claro, la idea surgió como: vamos a darle un poquito más de profundidad técnica al debate ambiental. Y eso ha evolucionado, obviamente eso nunca se deja de lado. Pero eso se ha enriquecido, ha evolucionado. La propia idea que yo tengo del ecosistema y del ambiente ha evolucionado con este mismo programa, hablando con el público, entendiendo de qué manera entienden ellos el tema ambiental, incluso poniendo a prueba los mismos argumentos que yo pongo que yo saco aquí al aire. Y de eso se trata también el debate a todos los niveles, no solo ambiental y político, que tú tienes una serie de ideas y las tienes que argumentar bien, y en la medida que las argumentas te vas dando cuenta de las fallas argumentativas que tú tienes y vas entendiendo mucho mejor todo lo que te rodea, y eso da igual si es el ambiente o tu familia o la política o lo que sea. Entonces es como interesante, lo estaba pensando esta mañana, cómo mi propio concepto de ambiente y de medio ambiente y de ecosistema ha ido variando con el tiempo solo por estar hablando de él. Entonces esto me retrotrae. Y no solo estar hablando, sí, sino la forma en la que estás hablando. Ajá, correcto. Ustedes, como parafraseando a Aular Pietri, que están del otro lado, que son unos amigos invisibles, nos permiten también darnos cuenta de la dimensión de lo que es, no solamente para nosotros, sino incluso también para las personas que están del otro lado, la palabra ambiente y cómo lo están comprendiendo, que son cosas que quizás pareciera no ser la costumbre, ¿no? Sí. Que es reflexionar un poquito más allá de lo que es sembrar la matica. Claro, exacto, porque por ejemplo, ¿cuál ha sido el viaje para nosotros?
es como, bueno, vamos a empezar convenciendo a la gente de que hay que sembrar maticas. Entonces, ¿por qué hay que sembrar maticas? Bueno, por esto y por esto. Entonces algún oyente nos dice, bueno, pero yo no puedo sembrar maticas en mi casa por tales y tales razones. Entonces vamos a buscar si esas razones son correctas o si las podemos cambiar, o de pronto si hay alguna mata que se adapta. Pero ya solo haciendo esa averiguación, la idea empieza a cambiar, empieza a transformarse, empieza a hacerse más compleja, empieza a conectarse con otras ideas. Entonces, cuando la gente, aquí yo no estoy haciendo ninguna alusión a nadie en particular, ni a las razones que tienen para cambiar sus ideales, pero un político que sea buen político, un funcionario que sea buen funcionario, un servidor público que sea buen servidor público, tiene que poder expresar sus ideas libremente. Uno tiene que detectar que las está argumentando correctamente utilizando la lógica, aunque no esté de acuerdo, porque uno puede no estar de acuerdo porque tiene otra información y la conclusión a la que uno llega es diferente. Pero es muy difícil escuchar a una persona diciendo algo con lo que tú no estás de acuerdo y pensando, bueno, pero entiendo la lógica desde la cual la está diciendo. Otra cosa es una persona que está diciendo algo que no sabe lo que está diciendo o que te está claramente cayendo mentiras. Claro, que aparte eso sencillamente fortalece los argumentos, y no solamente los argumentos, fortalece la idea de los argumentos y la persona. Porque lo que suele ocurrir es que, y la verdad es que es un buen espacio este es un buen espacio para aprovecharlo, es que el nivel de debate en el país se ha dedicado a hacer, como se dice en términos de debate ad hominem, ha sido hacia la persona, es decir, ha sido hacia el mensajero y no hacia el mensaje en sí mismo. Y valga la pena recordar, para quienes no saben a lo que voy, el malísimo y terriblísimo ejemplo que ocurrió con Jaime Bailey y Rafael Poleo. O sea, que tuvieron una discusión donde ad hominem sobre la persona, donde parecían los dos, que se supone que son periodistas de trayectoria, parecían niños de 12 años. Sí. O sea, más febre es tú, no, tú. Sí. Y se sacaban la lengua. O sea, era una cosa que tú decías, ya va. Estos son los tipos que saben. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que se haya llegado a ese punto? Y eso te habla del nivel de no debate de ideas, claro, que el cual Prometeo como idea debemos rescatar. Es difícil debatir civilizadamente. No es algo que tú le dices a la gente, oye, ¿por qué no debates civilizadamente mejor? Eso requiere agarrar las pasiones y amarrarlas y obligarte a pensar y obligarte a entender el mundo. O sea, y esas cosas pasan, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que lo usa como herramienta. Es decir, en el chavismo, esos argumentos ad hominem son un recurso propagandístico recurrentísimo, recurrente, dañino, etcétera, etcétera. Mientras que en otras personas que les pasa esto de vez en cuando, bueno, es normal que de vez en cuando se salga el animal que uno lleva por dentro. Entonces, de hecho, descartar las ideas de una persona porque le pasó eso sería también una falacia ad hominem. Claro, igual de irresponsable. Porque, sí, a ver, no solo es irresponsable, es como gafo. Sí, claro. O sea, es como ser gafo. Es como, claro, que, amigo, vamos a ser un poquito más serios. Claro. Y es una lástima porque nos hemos mal acostumbrado a eso. Es un tema de mala costumbre. Sí, es un tema de mala costumbre. Pero, ¿sabes qué? Yo lo decía. Realmente todo esto surge porque yo estaba pensando en cómo mi concepto de ambiente, de ecología, de tal, ha cambiado por el simple hecho de hablar con esto, y va dirigido a mi insistencia que yo hago con la audiencia y con todas las personas que yo conozco, de que tenemos que hablar y debatir de lo que está pasando a nuestro alrededor para poder entenderlo y poder así tener una idea clara de cómo lo vamos a enfrentar. Porque si uno se hace una idea, la fija y se va por ahí y jamás está dispuesto a cambiarla, es muy improbable que eso llegue a buen término. Bueno, pero con más razón, la gente que argumenta termina siendo, a la larga, no para todos, porque no se es monedita de oro, siendo muy respetada. Sí. Y es lo que termina ocurriendo con actores como el propio Pompeyo Márquez y Teodoro Pekovsky en su momento. De hecho, creo que hay un libro de Pompeyo, si mal no recuerdo, que se llama Solo los estúpidos no cambian de opinión. Ajá.
Ajá. Entonces él habla sobre sí mismo. Yo estuve en un par de foros con él, entonces con Pompeyo, y era increíble porque él nos contaba su posición súper comunista del mundo y tal, y cómo poco a poco fue como que para allá va, esto no es. Y después fue que no solo no es que amigo, hay que correr de esto, tenemos que salirnos de esto. Y me decía, porque además no hay nada más estúpido que un fanático. Sí. Y te lo digo como fanático que fui. O sea, yo a mi hijo le puse que sí Lenin, y al otro le puse Vladimir, y al otro le puse Stalin. O sea, algo así nos estuvo contando. Y me hizo gracia también porque es un ejercicio muy fuerte de humildad. Reconocer cuando uno puso la torta. Sí. Y eso es dificilísimo. Es difícil, pero es demasiado necesario. Fíjate tú la misma historia, digamos, natural de la vida humana. Uno es fanático cuando es adolescente. Claro. Ese es el momento de ser fanático, ese es el momento de fanatizarse, porque en ese momento tú no tienes poder. Tú no tienes poder ni siquiera sobre ti mismo. Entonces es un buen momento para sacarse la espina del fanatismo del camino, sí. porque eso es algo a lo que uno recurre naturalmente. Y yo lo digo porque yo veo que ahorita en el debate político se habla mucho de coherencia, ¿no? Que tal persona es coherente y tal otra persona no es coherente. Y la coherencia siempre tiene que estar como argumentada, porque si yo me hago famoso por tener una cierta posición y para ser coherente me convierto en alguien inamovible en esa posición, voy a terminar poniendo el caldo morado. Ahora, si yo voy a cambiar de posición, tengo que explicar por qué y admitir por qué las posiciones anteriores no eran las correctas o qué le faltaba. Entonces, tenemos que tratar de elevar el debate. Cuando la gente dice elevar el debate, yo considero que es meterle humildad a la cosa y decir, por ejemplo, yo no sé por qué, pero a mí me parece que lo que debemos hacer es esto. Exacto, el reconocer que no sé y el reconocer que en dado caso lo que se está planteando es una opinión. Otra cosa, que si otra persona tiene una opinión diferente y la argumenta, poder reconocer que como mínimo la otra persona lo que está es equivocada y no irte directamente a pensar que es traidora, que es tarifada. Esos casos los hay, ojo. No digo que uno sea pendejo, pero tratar de entender desde dónde te está hablando la otra persona. Porque, por ejemplo, a mí, a veces por mis opiniones, me dicen tarifado de la MUD personas que son fanáticas de otras corrientes. Y yo simplemente pienso, bueno, esta persona está fanatizada y me dice esto por esto. Yo nunca pienso que la otra persona está tarifada, por ejemplo. Porque ahí hay un tema que me hace mucha gracia con respecto a ese adjetivo de tarifado, ¿no? Que es el tema del argumento, por cierto, que es una respuesta simplista y muy rápida a ¿cuánto te están pagando por decir esto? Y cuando tú lo analizas, a ver, quejarse, no hay que pagarle a nadie para quejarse. O sea, quejarse es una de las cosas más fáciles que hay, porque aparte tiene mucho sentido. Es decir, si algo no me parece que está mal, pues me quejo, independientemente de quién lo esté haciendo o diciendo. Entonces, cuando uno encuentra la respuesta de cuánto te están pagando a ti por andar atacándonos, es como que yo ataco algo que me parece que está mal y no necesito que nadie me pague. Ahora, si tú crees que para eso hay que pagar o te parece que es válido pagar para atacar, para mí ya eso te lleva a decir, entonces tú estás dispuesto a pagar. ¿No? O sea, quien lo esgrime, quien lo dice, es alguien que para mí está dispuesto a pagar para hablar mal del otro, para atacar a la otra idea, y eso en sí mismo está mal, y por eso esa idea me parece del tarifado me parece por lo mínimo ridícula. Sí. Porque al final, si a mí me parece que algo está mal, lo voy a decir. Es más, si yo soy un tigre atacando a la dictadura que me parece que está haciendo todo mal, ¿por qué no sería un tigre cuando los míos lo están haciendo mal? O sea, un momentico. Más bien la coherencia iría en cuanto a tu actitud de quejarte ante lo que está mal y no ante quién, porque es nuevamente el qué y no el quién. Es el argumento y no la persona. Sí.
Por aquí, recuerden que se pueden comunicar con nosotros al número 3456, esa es la mensajería de texto. También está el 4829750, que es el teléfono de la cabina, y el Twitter es @PrometeoRCR. Ya empiezan a llegar tweets, ya los vamos a leer. Que extraña introducción del programa, ya vamos a entrar en materia, pero esto fue un divagaje. No, bueno, pero está bien. Creo que justamente si algo da la intro de este programa, es justamente que es el espacio para discutir. Sí. O sea, que es básicamente lo que se plantea como Prometeo, como la idea de Prometeo. Sí. Mira, no me parece lo que dicen del programa de Bailey. Esto lo escribe Charbel Reige a @PrometeoRCR. No me parece lo que dicen del programa de Bailey. Ahí lo que hubo fue un tipo halagando funcionarios asesinos del régimen y un periodista peruano defendiendo lo que muchos venezolanos no hacen. Da pena que Bailey tenga más de 10 años en su programa dándole cabida a los problemas nuestros y vengan a poner a simple vista una discusión que estaba defendiéndonos. Bueno, a mí, a ver, si hay alguien que me parece antipático y que no me gusta para nada su estilo, es Rafael Poleo, sin lugar a dudas, en lo personal. Más allá, no estoy hablando de su periódico, estoy hablando de él como persona, no me gusta su forma de argumentar y gran parte de las cosas que suele defender. Pero ahí yo no vi ningún halago, o sea, estaba describiendo una cosa que ocurre. Hay gente, por ejemplo, que que Jorge Rodríguez es culto. Bueno, puede ser culto, pero claro. Eso no lo hace menos cínico, eso no lo hace menos corrupto, eso no lo hace menos carnicero. No lo hace menos violador de derechos humanos. Claro, no lo hace menos. Lo que es que una característica de él es como decir, bueno, Gabo tiene barba. Ajá. Sí. Ya, eso no lo hace que sea bueno o malo, o sea, sencillamente es parte de una característica de una persona. Y la reacción de los dos fue gafa. O sea, fue ad hominem. Fue ad hominem. Usaste como un ejemplo de lo que es una argumentación ad hominem. Porque sencillamente a uno no le gusta el otro y le cae mal y se centraron en atacarse como personas y no como argumento. Sí, no es como decir que el programa de Bailey es eso. Simplemente entonces, eso fue un episodio público y notorio que podemos usar como ejemplo porque mucha gente lo vio. En lo personal fue muy decepcionante de ambos, para mí. Fue muy decepcionante por ambos. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El gobierno le tiene miedo a un pueblo decidido a cambiar. Por eso ilegalizó a la tarjeta de la Unidad Democrática, para que el pueblo no se pueda expresar. Te invitamos a que en un acto de rebeldía valides por la tarjeta de Primero Justicia este 3 y 4 de febrero. Ubica tu punto de validación en www.primerojusticia.org. Aquí nadie se rinde. Valida la unidad con Primero Justicia. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Amigos, este domingo conversaremos sobre gente famosa, Charles Chaplin, Cantinflas, Mahatma Gandhi, y les contaré la historia del pop rock español. Todas estas gentes reunidas, todas estas historias bien contadas, el domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías. Por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez,
Solo por RCR 750 AM. Seguimos en el conuco de Prometeo. Nos escribe Guainía a @PrometeoRCR. Tengo problemas con eso. Y por el tweet siguiente que está en hilo, me imagino que tiene problemas con eso de la tolerancia y del debate. Me da un ejemplo. En mi trabajo hace 2 semanas, uno de mis compañeros de trabajo citó el comentario de Trump que prefiere inmigrantes noruegos a los latinos. Luego añadió, obviamente, tampoco de Venezuela. Supongo que, no entendí muy bien, pero me imagino que esta persona dice que está mal que Trump prefiera a los inmigrantes latinos que a los noruegos, a menos que sean de Venezuela. Entonces ahí sí tiene razón. Me imagino que eso es lo que quiso decir. Y entiendo que eso hace que esta persona esté en desacuerdo con que hay que tener tolerancia y hacer debate. No lo sé. Creo que no me quedó muy claro. Yo también no lo lo leí. Estamos explicando bien. Bueno, yo no entiendo demasiado bien el tweet, pero las ideas hay que estar dispuestas a destruirlas. O sea, uno no tiene por qué respetar ideas a priori. Que sean malas. Si a uno le parece que una idea es mala, uno tiene que decirlo, porque ¿sabes qué pasa con no decirlo? Que tú tampoco sabes. Si hay alguien en televisión, el tema está en no caerle a la persona, hay que destruir la idea, y si la idea está suficientemente bien argumentada, va a aguantar el embate, y esas son las ideas que continúan. Que es la clásica frase de ataca al mensajero y no al mensaje. Corrijo, al mensaje y no al mensajero. Exacto. Y si la idea está mal argumentada, va a ser destruida y esa idea no va a continuar. Y eso es importante. ¿Qué pasa cuando atacamos al personaje? Es decir, póngase usted que Trump dice una locura y usted se pone, Trump es un maldito. Bueno, estoy usando el ejemplo de Trump porque es el que trajo usted a colación. La opinión pública se pone a decir, en vez de a criticar esa idea y hacer una labor didáctica de por qué esa idea es una locura, se ponen a decir, Trump es un maldito, Trump es un mal presidente, Trump debería morir, Trump es un loco, Trump está senil, Trump tal. En vez de centrarse en la idea loca. El problema es que la próxima vez que Trump tenga una idea loca, no la va a decir. Mientras Trump siga diciendo todas las locuras que pasan por su cabeza, la gente sabe lo que está ocurriendo. Pero en el momento en que Trump, y por Trump póngale usted el nombre que usted quiera, a un político, su hijo, un concejal, su jefe, da igual. Pero en la medida en que los ataques sean a la persona y no a la idea, las personas van a callar las ideas que tengan que sean controversiales, pero no las van a cambiar. Claro. Entonces usted no va a saber lo que piensa esa persona y entramos en lo que pasa en toda Latinoamérica, pero en Venezuela fue particularmente patente mientras había democracia, que es que en cada campaña llegan un poco de mentirosos al poder. Porque la gente, así como critica a la persona cuando dicen algo que no les gusta, cuando dicen algo que les gusta, creen que la persona es lo máximo. Y eso también es una falacia. Y de repente, sorpresa. Entonces termina siendo muy loquito. Es importante que las ideas se analicen con mucha suspicacia. Claro, que se discutan, pero que se vean. No se puede llevar el mensaje a el debate así a lo personal porque eso no lleva a nada, no convence a nadie. Ese es el problema, no convence a nadie. Y nosotros estamos en un momento en que tenemos que convencer. Sí, porque hay un tema de que el ecosistema republicano se defiende con argumentos y con hechos, y cuando está sano es más fácil hacerlo. Cuando está enfermo es más difícil, pero más necesario. Correcto. Fíjense lo que está pasando ahorita con la comunidad internacional. La comunidad internacional está actuando en contra de los violadores de derechos humanos, pero no están actuando contra ellos porque son violadores de derechos humanos. Si usted se fija en las declaraciones, nunca es, bueno, le cerramos la cuenta a Diosdado Cabello porque es un violador de derechos humanos. Siempre dicen, porque violó derechos humanos en esta fecha contra estas personas, actuando de esta y esta manera. Porque esa fue la manera de convencer de que hubiera acciones en su contra. Y es la única forma de documentarlo también. Fíjense, a veces hay una cosa que a mí me gusta de un filósofo y sociólogo, un tipo súper inteligente que murió hace poco, se llama Zygmunt Bauman.
Antes de que vayas con eso, yo con esto no quiero decir que yo soy un tipo increíble, porque no hago eso. Yo lo hago todo el tiempo. Solo que sé que está mal. Claro. Y este tipo, Bauman, él habla de la idea del mundo líquido, en el que las cosas son demasiado rápidas, ocurren demasiado rápido, la información se consume demasiado rápido, todo, no solamente lo que uno come, sino lo que uno se pone, incluso lo que uno piensa, lo que uno escribe, y las redes sociales son un buen ejemplo de ello. Es decir, yo tuiteo una cosa, después tuiteo otra, y retuiteo otra, y tuiteo y retuiteo, y cuando vengo a ver, tuiteé 100 cosas y se perdieron. Pasa igual con Instagram, los que utilizan Instagram y los stories, que a las 24 horas se desaparecen. Sí. Entonces es muy difícil documentar lo que está ocurriendo por esa liquidez en la comunicación y esa liquidez en la manera de expresarse en política. Sí. Justamente lo que evita la liquidez es la documentación. Sí. Y esa documentación es necesaria, no solamente montarla, si usted hace un ejercicio periodístico de periodismo ciudadano, en el sentido de que usted se encarga de registrar las cosas, no solamente lo haga por Twitter. Si quiere montar un blog, busque la manera de que alguien le enseñe a montar un blog y lo va dejando, porque esas son cosas que quedan en el tiempo. Sí. Y es importante que eso quede en el tiempo, registrado. Yo Una tenía especie un de blog. registro de cómo ir viendo cómo, incluso, ojo, es un ejercicio interesante, porque es un ejercicio también de cómo uno se va dando cuenta que uno va cambiando. Sí, claro. Es que eso te iba a decir. Yo tenía un blog y una vez lo encontré y fue como, me dio un poquito de pena, pero a la vez yo dije, claro, este es el debate que yo daba conmigo mismo y con los otros, que me llevó ahora a pensar así. De otra manera. De otra manera, ¿no? Entonces también da un poquito de humildad. Y por eso cuando le sacan a la gente, no, porque en el año 98 tú pensabas así y ahora piensas de esta manera. Sí, claro. Entonces no me venga que tú... También Claro, falta por humildad supuesto. de la persona acusada, decir, sí, yo pensaba así en esa manera. Claro, y me Ahora arrepentí. pienso de esta otra manera. Sino que se ponen como que, no, bueno, lo que pasa es que eso es mentira, eso es un montaje. Y es como, está bien. Sí, y es completamente lógico y válido y comprensible que eso vaya ocurriendo, que todos vayamos cambiando de opinión. Eso es lo lógico. Sí. Y sobre todo, quienes terminan cambiando de opinión son los países con respecto a lo que está ocurriendo, a la responsabilidad que tienen las empresas dentro de su dinámica social y política y ambiental. Pero de eso vamos a hablar cuando pongamos. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 4:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Llegan algunos mensajes al 3456, al número 3456. Nos dice, buenas tardes, me hacen reflexionar con lo que dicen, sigan así, gracias. Bueno, gracias por su mensaje. Nos gusta saber que eso ocurre y nosotros también, como lo dije al principio, reflexionamos con las cosas que ustedes nos dicen. Nos dice la señora Verónica León, fiel oyente del programa y siempre escribe, vamos reforzando por acción o omisión las malas prácticas en nuestro vocabulario y desempeño cotidiano.
Esa es una manera de contaminar. La vida es más llevadera si cada uno asume su papel en este conjunto llamado vida. Sí, es como... Efectivamente, tú sabes que cuando la gente dice no, que hay que leer, que la gente tiene que leer porque es importante leer, siempre se quedan ahí en hay que leer. Y uno dice, bueno, leer te hace más culto y por eso es importante, pero realmente lo interesante de leer, de que la gente lea, es que nosotros pensamos, o sea, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros planificamos, todos los planes que tenemos para nuestra vida y todas las decisiones que tomamos, las tomamos en lenguaje. Es decir, cuando yo pienso qué voy a hacer para resolver este problema, el proceso en mi cabeza es en palabras. Es un diálogo que yo tengo conmigo mismo. Voy a comprar este producto ahora que está barato antes de que la inflación se coma la plata que tengo en el banco. Esa es una decisión buena, es una decisión estratégica, racional, que tú no podrías tomar si no conocieras la palabra inflación, si no conocieras la palabra producto, si no conocieras la palabra previsión, por ejemplo. Entonces, en la medida que nosotros vamos adquiriendo palabras, maneras de combinarlas, maneras más precisas de expresar nuestras ideas, tenemos un cerebro que procesa mucho mejor la información. Y por eso el tema del vocabulario es tan bueno. Bueno, esto es un inciso que hago respecto al comentario de la señora Verónica. Pero ¿qué ibas a decir tú, Yo Gabo? estaba volviendo con respecto a esos cambios que se tienen sobre la responsabilidad de las personas y de las empresas, de los privados y los públicos, con el cambio de las sociedades. Y voy a esto porque Nueva York, como ciudad, estoy hablando de que el ecosistema republicano de Nueva York, sí, de la ciudad de Nueva York, que es en efecto en los hechos prácticamente la capital del mundo, la municipalidad está demandando a las petroleras por temas de calentamiento global. Eso. El titular es: Nueva York demanda a las más grandes petroleras por el calentamiento global. Ahorita voy a hablar un poquito de ese titular, pero ajá. Claro, el titular es una cosa, y esto lo acabamos de ver, por cierto, con lo que pasó con el Reino Unido, que el Reino Unido hizo unas sanciones sobre temas de armas, entonces todo el mundo creyó que esas sanciones a las personas británicas que comerciaran con venezolanos, en fin. Claro. Eso el manejo de los titulares no es una cosa menor. Sí. Pero eso te habla también de la necesidad de empezar a cambiar esa perspectiva, la necesidad de estados organizados en repúblicas democráticas. Ajá. Que es la que permite... El cambio climático es un problema que amenaza a toda la humanidad. ¿Y quiénes los están resolviendo? Las repúblicas bien constituidas con democracia fuerte. Porque de lo contrario, sencillamente, no va a pasar, porque los intereses de quienes mantienen esta clase de compañías, lo cual tiene sentido, pero quieren seguir ganando plata y no están dando cuenta de las responsabilidades que pueden tener sus acciones. Y esas son las clases de cosas que justamente el debate público y la democracia permite que ocurran. Sí. Si no, sencillamente no va a pasar y punto. Sí, claro. Porque obviamente cuando al gobierno lo deciden las mayorías, esos gobiernos se ven amenazados por no cumplirle a las mayorías, ¿no? No se ven amenazados porque venga un gobierno extranjero a invadirlos, que es lo que pasaba cuando todo eran monarquías. La única preocupación de las monarquías era el rey del otro país. Los ciudadanos del país eran absolutamente irrelevantes. Claro, y eso es base del sistema liberal, de la idea de discutirlo libremente. Sí, pero yo lo que quería decir con este titular es que, claro, cuando yo lo leí, Nueva York demanda a las empresas petroleras por el calentamiento global. Y eso es lo que sale en el tweet. Y eso es lo que la gente comparte. Y eso suele ser lo que la gente lee. Entonces la gente se queda con una idea de una especie de alcalde de Nueva York haciendo una especie de truco publicitario súper progresista. Voy a demandar a las empresas. Una cosa muy Chávez, ¿no? Que parece que las empresas petroleras son malas, exprópiese. Y ya. Que pareciera ser vacío cuando uno lo ve de forma vacía. Sí. Y cuando la gente no indaga, se cree esos cuentos. Se cree que está bien que un día un gobernante se levantó con el pie izquierdo, le cayeron mal las empresas de tal o cual característica
y decidió tomar acciones contra ellas. Esa es la idea que prevalece después de este titular, bajo el manto de calentamiento global, que lo hace justificable. Como es calentamiento global y es un problema importante y es un problema que le importa a los hippies, y los hippies son gente chévere, entonces está bien que se tomen acciones arbitrarias porque es contra las empresas petroleras, y eso está mal. Claro. Y eso es lo que da a entender este titular. Porque baja dominen, porque baja al tipo de persona. Exacto, baja el tipo de persona. Son las empresas petroleras que son malas. No digo que sean buenas, pero eso es lo que la gente se le lleva en la cabeza. Pero cuando tú lees el titular, resulta que lo que pasó es que la ciudad de Nueva York está demandando a las empresas petroleras por el hecho específico de que ellas tuvieron informes académicos de que el calentamiento global era un problema que iba a costar tantas y tantas y tantas millones de dólares a las municipalidades, y que el problema se originaba en una política de promover el uso de petróleo, y teniendo esta información, tomaron la decisión irresponsable de seguir con esas políticas y esconder esa información que debía ser pública. Esa es la demanda, que hicieron lobby para esconder información que era de interés público. Y la demanda es esa. Y ahí es donde se ve otra vez la diferencia entre el qué y el quién. Sí. Que no es una cosa menor, y debemos, como animales en peligro dentro de un sistema que amenaza a la República, pues buscar la manera de fortalecer los argumentos sólidos que permitan salvarnos como especie y como ciudadanía. Sí. Y esto también trae a colación lo importante que es el acceso público a la información. Sí, una cosa que particularmente en RCR se trabaja mucho el tema de la opinión libre. La opinión libre, que es una cosa, pero la opinión libre, a la información cuando está basada en datos fidedignos, sistemáticos y de libre acceso, es una opinión que tiene mucha mayor probabilidad de causar impacto y deja de ser simplemente porque, ¿sabes qué odio yo, Gabo? Esos debates que terminan en, bueno, esa es tu opinión y esta es mi opinión. Y cada quien tiene que respetarse uno al otro. Yo te respeto a ti, ese no es el problema. El problema es que tú no me estás argumentando la idea. Exactamente, que la opinión aparte puede estar errada o puede estar basada en cualquier cosa, menos la realidad. Sí, entonces cuando un debate termina en esa es tu opinión y esta es mi opinión, es que ninguna de las dos partes debatió de manera correcta, argumentó de manera correcta. Luego ninguna de las dos partes realmente cree lo que está diciendo, simplemente se imagina que por ahí van los tiros. Exactamente, y es parte de tampoco, así como están los problemas de argumentos ad hominem y argumentos contra las ideas, hay otro problema que me parece que es no menor, y es no diferenciar los hechos de las opiniones. Sí. Que no es una cosa. En Venezuela pequeña. Están comiendo de la basura a un montón de gente. Bueno, esa es tu opinión. Exacto, no es una opinión, es un hecho. Es un hecho. Tú lo puedes ver, es comprobable. Es comprobable, es comprobado. Exactamente. La data está, los datos están públicos. Exactamente. Porque los han recabado organizaciones no gubernamentales y los han hecho públicos. E incluso organismos internacionales también han hecho ese trabajo de documentarse al respecto de las cosas que están ocurriendo en el país, y son diferencias que parecieran ser pequeñas cuando uno las dice así en vivo y directo, pero que cuando quedan documentadas te das cuenta que no son pequeñas, que son rolo de diferencia. Exactamente. Hablando de cosas que no son pequeñas, dado que estamos tocando el tema de cambio climático aquí con esta noticia de la demanda a las compañías petroleras, el miércoles pasado publicaron el primer reporte académico de cambio climático de Venezuela, que lo publicó la Academia de Ciencias Físicas Naturales y Matemáticas, y una de las consecuencias previstas para Venezuela en los próximos 100 años a raíz del cambio climático, o como consecuencia del cambio climático, es un aumento de la temperatura entre 1 y 3 grados en promedio. Pero claro, esto no va a ser uniforme en todo el territorio. Hay lugares que van a aumentar mucho más la temperatura que otros. Por ejemplo, Los Llanos, Maracaibo, etcétera. Temperaturas que van a aumentar a niveles que amenazan la salud de la población. Pero por Dios, Maracaibo va a aumentar la temperatura. Sí, claro. Y lo otro que se espera es un descenso de las precipitaciones a nivel nacional. Tampoco es
homogéneo en todo el territorio, pero entre 10 y 23%. Y eso es significativo para la producción de agua, es significativo para la producción de alimentos. 94% de la agricultura venezolana depende de lluvia, no tiene sistemas de riego. Entonces, no es un problema esto menor. es algo significativo. No es un problema menor. Porque que el sistema de agricultura, que la agricultura no tenga sistema de riego y que aparte se vea tan afectado, estamos hablando de que la comida va a ser menos, va a ser más cara. Claro, o sea, si tu comida depende en 94%, o sea, si la producción de tus alimentos depende en 94% de lluvia y tú prevés que va a haber un descenso de 23% en las lluvias, la matemática simple te dice que el precio de los alimentos producidos en el país va a aumentar 23%. De arrancada. Eso no es así, lineal. Exacto. Pero es el cálculo a vuelo de pájaro que uno puede hacer. Entonces, este es el tipo de cosas que ocurren en el origen de este problema para la población venezolana, que es tan grave porque nosotros estamos en una situación de escasez de alimentos que podría empeorar en los próximos 100 años, aunque yo espero que de aquí a 100 años ya hayamos salido de la dictadura. Esto se origina, o uno de los orígenes es que hubo unas empresas en Estados Unidos que mantuvieron data pública escondida. Exactamente. Entonces no es trivial. El tema de los datos no es trivial. Puede terminar en cosas como sequías. Como sequías y hambre. Sí. O sea, como sequías de arrancada y como lo vemos en consecuencias mayores, pues estamos hablando de hambre. Claro, porque si estos datos lo hubieran hecho públicos en los 90, que fue cuando salieron, nosotros tendríamos 20 años adelantados en políticas públicas para mitigar cambio climático. Y sobre todo para poder generar las políticas e invertir recursos públicos en justamente no solo la mitigación de los efectos, sino las acciones. Y sí, que es básicamente, me imagino que el argumento central de lo que es la demanda que está planteando la municipalidad de Nueva York. Sí. Nos llegan mensajes, estos son todos de amor. Gracias por su mensaje de amor, siempre nos gusta mucho. Dice, excelente programa, esto lo escribe Yolanda Cuyar de San Diego de los Altos. Y también nos escribe Fátima Ugas, lo felicito por su programa, porque aparte que uno aprende mucho, me relaja la forma como hablan, que es como personas educadas y civilizadas, no como otros que parecen galleras y no permiten críticas diciendo que cambiemos de emisora. Bueno, muchas gracias, esto es desde el 23 de enero, gracias por eso. El conuco de Prometeo, si usted se fija en nuestro intro, Prometeo es el que trae la civilización al ser humano. Claro, quedamos como que le estamos trayendo civilizaciones a los humanos, ¿no? De una forma, sí, puede sonar pedante, pero... Porque bueno, estamos en radio y por la naturaleza de este medio nosotros le hablamos a ustedes y hay poca respuesta de ustedes a nosotros, pero la idea es que haya como un espacio para debatir el tema de la civilización que arranca con el ambiente y se ha complejizado. Por eso yo hablaba al principio de cómo ha cambiado mi idea de este programa a lo largo de los años, porque yo estaba pensando que la primera cosa que hizo que el hombre se civilizara fue justamente la educación ambiental, que pasaba de una generación a la otra. Porque cuando nosotros éramos cavernícolas, antes de ser cavernícolas, cuando éramos tal cual unos primates que empezaban a desarrollar su inteligencia, lo primero que nosotros tuvimos que entender no fue si nuestro gobernante era dictador o si nuestro sistema de educación pública funcionaba. Eso no existía. Lo primero que nosotros tuvimos que entender es por qué llueve en una época y por qué no llueve en otra época. ¿Y qué pasa cuando llueve? Cuándo llueve y cuándo no llueve. Tuvimos que aprender a que el año los ciclos se repiten. Tuvimos que aprender que los ríos van para abajo. Tuvimos que aprender que el vapor va para arriba. Tuvimos que aprender qué es calor, tuvimos que nombrarlo, ¿no? Entonces, la primera educación y las consecuencias de esas cosas. Ajá. Porque una de las grandes diferencias que puede tener el ser humano es justamente el conocimiento de las consecuencias. Sí. O sea, saber qué va a pasar por mi acción. Entonces, la primera educación que nosotros tuvimos que tener para generar civilización fue la educación ambiental. Mire, mijo, si usted cruza el río cuando está marrón, se lo va a llevar. Si usted cruza el río cuando se puede ver el fondo, no se lo va a llevar.
Claro, y es un tema de supervivencia. Eso es educación ambiental, porque tienes que entender tu medio ambiente. Lo que pasa es que como nosotros hemos hecho esa separación entre medio ambiente es lo natural y después está la sociedad humana, que es otra cosa. Entonces de pronto a uno le cuesta entenderlo así, pero la educación ambiental es lo que genera civilización. Entonces, bueno, aprovechando su comentario sobre la gente civilizada, realmente el ambiente es el hilo conductor de la civilización desde que empezamos a pensar. Sí, y otra cosa con respecto al tema de poder hablar como personas civilizadas y entendernos, parte de la idea que a mí también me pasó, no solo en este programa, me pasó con otras experiencias, que es entender también al que nos escucha y darnos cuenta que hay una gente que nos escucha y que nos escucha por algunas razones y hay que, bueno, respetar, por no necesariamente compartir, pero respetar esas razones y en dado caso justamente argumentar. Sí. El tema de los argumentos como mecanismo de supervivencia de la especie amenazada. Así es. Es una forma de verlo. Así es, porque ponle tú las primeras argumentaciones humanas, o sea, los primeros grupos humanos que hayan argumentado deben haber debatido sobre cosas como hay demasiados depredadores cerca, ¿qué medidas tomamos? Nos vamos de esta cueva a ver a dónde, Carrizo, encontramos un sitio donde guarecernos, o hace mucho frío y no tenemos como arroparnos, o nos concentramos aquí y luchamos contra esos leones. Y algunos habrán dicho no podemos luchar contra esos leones, nos van a matar a todos. Y otros habrán dicho, pero si nos vamos de aquí, ¿quién nos asegura encontrar una cueva? Y eso deben haber sido unos debates, o sea, suena gracioso, pero deben haber sido unos debates bien duros. Claro, y que justamente esos debates se iban a los argumentos como tal, independientemente de quién lo dijera, porque lo puede decir el monito más antipático de la manada. Sí. Pero esa es la cosa. Si una buena idea la dice una persona que todo el mundo odia. Pero es una buena idea. Pero es una buena idea. La gente tiene que estar abierta a tomarla en cuenta. Eso no quiere decir que vas a amar a esa persona. Simplemente quiere decir que si esa persona tuvo una buena idea, hay que tomarla en cuenta. Y hay que hacerlo en función de los argumentos. Sí. Claro, que es la manera de determinar si es una buena idea, porque también puede ser mala. Tenemos que hacer un corte y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha el Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Mira este mensaje que nos llega al 3456. Una de las más deprimentes ironías de la vida es que los hombres que más anhelan el poder son los más capacitados para alcanzarlo, pero los menos capacitados para ejercerlo. Bueno, pues no necesariamente es así porque por algo. Bueno, no necesariamente es así, pero tiene razón en el sentido de que de verdad acceder al poder es una tarea muy complicada por la que nadie te paga y que requiere mucho trabajo. Y, o sea, yo lo vi en mi pequeño paso por un partido político, y tú lo debes haber visto mucho más porque tú tienes muchos años en partidos políticos, pero sí,
Sí, desarrollan unas habilidades para eso. Nadie te paga. O sea, el trabajo de acceder al poder no es un empleo que tenga 15 y último y prestaciones sociales. Y no solo eso, sino que no es amable. O sea, independientemente del trabajo horrible. no que hagas, es horrible. Y el tiempo que inviertas es mal visto, y porque al final te dicen, pero es que tú no haces nada. Es como que, y es necesario porque justamente la democracia depende de la alternabilidad de personas en el poder. Alguien tiene que hacer el trabajo de llegar al poder. Claro. Y eso no te lo paga nadie. Lo Entonces, malo es que los mejores no lo hagan. ¿qué termina pasando? Que solo los más inteligentes, vivos y tal, como llegar al poder se convierte en una tarea en sí misma, claro, solo los que están capacitados para esa tarea pueden lograrlo, y esos son los que tienen más ambición, obviamente, porque es lo único que te mueve, y esos son los que tienen más inteligencia y más viveza. Entonces es un sistema que efectivamente tiene resultados indeseables. Pero está muy bien que este tipo de ideas, aquí vamos otra vez al tema de las ideas, se planteen, porque lo que viene a continuación es preguntarse cómo mejoramos esto. Entonces, una de las respuestas que han encontrado las repúblicas y las democracias es separar el trabajo de llegar al poder del trabajo de gobernar. Entonces, claro, llegan al poder, los que llegan al poder son los gestores de que la gente se ponga de acuerdo. Y si esa persona es la que va a gobernar, tiene el check de la fiscalía, tiene el check del poder legislativo, tiene el check del poder tal, tiene el check del poder cual. Porque se supone que la persona que llegó al poder es buena llegando al poder, pero nadie sabe si es buena gobernando. Claro, y ahí que si tiene es mala, que existir esa en mezcla. 4 años viene otro. Y esa es la necesidad de la democracia, que en 4 años pueda venir otro. Ajá. Y la mezcla también, la forma de presionar de quienes están capacitados para gobernar y los que están capacitados para llegar al poder. Por eso la democracia, con todas sus errores o falencias o vulnerabilidades, es mucho mejor que un militar que ponga orden. Porque al final no pone Porque orden, el sino militar pone que fuerza. pone orden lo que sabe es llegar al poder. Y como es militar, seguramente por las armas. Sí, entonces lo que sabe hacer es hablar de fuerza, Ajá. imponer fuerza y no imponer argumentos. Y esa es la gran diferencia entre civilización Ajá. y la fuerza militar, que es lo que radicalmente cambia la forma. Mira, no hay mejores niveles de movilidad social, mejores niveles de acceso a derechos económicos sociales, Sí. que cuando han habido gobiernos civiles y civilizados que permiten justamente esa deliberación y ese debate democrático. Sí. Han tenido sus errores, por supuesto, pero los beneficios ciudadanos siempre han sido mejores dentro de lo que ha sido la civilidad. Claro, porque los militares siempre ven todo en términos de amigos y enemigos, ¿no? Y ganar o perder. Están entrenados para que al enemigo hay que desaparecerlo. Exactamente. Claro, ellos no lo hacen mientras, bueno, en un país que funciona, no lo hacen mientras la autoridad civil no da la orden. Pero su entrenamiento es para desaparecer al enemigo una vez que esté declarado. Una vez que, aparte que esté... Una vez que se declara el enemigo, hay que desaparecerlo. Entonces, bueno, un gobierno civil, por más malo que sea, tiene la ventaja de que su orden no es desaparecer al enemigo ni ver al otro como un enemigo, sino verlo como un opositor, como un contendiente, con alguien ganable y no aniquilable, con alguien con quien se puede hablar. Entonces yo creo que una de las maneras de salir de ese ciclo tan destructivo, que yo estoy de acuerdo con esta persona que escribe el mensaje de que existe, de que llegan al poder los que saben llegar al poder y no los que saben gobernar, es que quienes los ponen en el poder tienen que entrenarse en el arte de debatir para detectar en las personas que están aspirando a llegar al poder y que están haciendo todo el trabajo que tienen que hacer para llegar al poder, detectar quienes tienen las buenas ideas y quienes están trabajando en ideas que a uno no le interesan, ni le convienen ni lo representan. Claro, y esa idea de que llegan los que más saben llegar, pues ni siquiera tampoco es mala en sí misma. O sea, es como decir, bueno, tú vas al médico porque te sabe curar. Bueno, sí, obviamente yo no voy al zapatero si me siento mal. Yo voy al zapatero si tengo el zapato dañado. Yo voy al mecánico si tengo el carro dañado. Pero no voy a ir a otra cosa si no puedo, pues. Sí.
Bueno, nosotros lamentablemente tenemos que cerrar aquí el Conuco de Prometeo. Nos quedaron algunos mensajes en el 3456. Gracias por escribir. Lamentablemente no nos da tiempo de leerlos, pero agradecemos mucho su audiencia y nos vemos el sábado que viene otra vez a las 4. Hoy llegamos a hablar de una noticia ambiental, pero es que el debate es un buen momento para debatir estas cosas, Gabo. Sí, sobre todo por lo que está viviendo el país, y tenemos que estar conscientes de que el debate, la argumentación y sobre todo la crítica y argumentos son las cosas que van a permitir que nosotros como ciudadanía y como animales en peligro y como sistema y como ecosistema en peligro podamos protegernos. Sí. Entonces, bueno, hasta la semana que viene. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Un informe publicado por NEF, las siglas de New Economic Foundation, y de Ocean 2012 revelan que si la población europea solamente consumiera pescado de suministro propio, al ritmo del consumo actual se quedaría sin pescado propio hoy mismo y mañana tendría que depender del pescado del resto del mundo. Estamos hablando 26 de mayo 2012. El informe El Día de Dependencia del Pescado revela hasta qué punto los países de la Unión Europea están importando pescado y exportando la sobrepesca. Los recursos pesqueros son un recurso renovable. Sin embargo, de acuerdo con las cifras de la Comisión Europea, se está extrayendo pescado de sus aguas más rápidamente de lo que el pescado puede regenerarse. Así, cada vez más estamos capturando pescado en aguas de países fuera de la Unión Europea e incrementando el nivel de importaciones. Declara Miguel Ortega, la Unión Europea cuenta con uno de los mayores y más ricos caladeros del mundo, pero no hemos conseguido trabajarlos en forma responsable. Para satisfacer nuestro creciente apetito de pescado, sobreexplotamos nuestros caladeros y exportamos la sobrepesca o lo que sobra a otras partes del mundo. Ortega es el coordinador político de Ocean 2012. La forma evidente de detener esta tendencia es restaurar las poblaciones europeas de peces hasta unos niveles que permitan una pesca sostenible y con